Buenas tardes compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre software libre y software propietario. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Harold Chinomes y quien les habla Reinaldo Fabio Castellano. Empezando, el software libre es la denominación del software que respeta la libertad de todos los usuarios que adquieren el producto y por tanto, una vez obtenido el mismo, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente de varias formas. Es decir, que si yo tengo una aplicación que he descargado de internet y está bajo los preceptos de software libre o open source, puedo estudiarla, editarla y hacerle las adaptaciones necesarias de acuerdo a las necesidades con las que me encuentre en ese momento. El software libre fue uno de los conceptos desarrollados por el ingeniero Linus Benedict Torvalds, quien fue el desarrollador del kernel de Linux. Esta distribución se hizo de manera gratuita y es la que es por hoy la fundadora de lo que conocemos como Linux para todos sus sistemas operativos. Por otro lado, el ingeniero Richard Matthew Stallman, nacido en Nueva York el 16 de marzo de 1953, es el programador fundador del movimiento libre conocido como software libre o open source. Es el gran fundador y padre de este movimiento y que hoy por hoy es el que provee las licencias de software libre que existe y que podemos trabajar. Existen cuatro licencias principales por las que se mueve el movimiento de software libre y estas son licencias GPL, licencias AGPL, licencias estilo BSD y, no por último ni menos importante, la licencia y derechos copyleft. Entonces vamos a mencionar un poco de cada una antes de pasar a las ventajas y desventajas que tiene este tipo de desarrollo de software. La licencia GPL consiste en que el autor conserva los derechos de autor. En este caso hablamos del copyright y permite la redistribución y modificación bajo los términos diseñados para asegurarse de que todas sus versiones modificadas del software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia licencia conocida como GNU. Entonces, para esta ocasión estamos diciendo que se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer cambios en el código fuente de acuerdo a las necesidades del programador, pero debe mantenerse la propiedad intelectual del desarrollador, es decir, los derechos de autor. No, es decir, debe dársele la suficiente importancia del desarrollo principal al desarrollador quien lo hizo. Luego tenemos las licencias AGPL, que consiste principalmente en una cláusula que añade la obligación de distribuir el software si éste se ejecuta para ofrecer servicios a través de una red de ordenadores. ¿Sí? Entonces, tiene las mismas características de la licencia anterior vista, pero la cláusula dice que se debe distribuir el software si este se ejecuta para ofrecer servicios en una red de ordenadores. Luego están las licencias de estilo BSD. Estas no son sino otras de las que se utilizan en el software distribuido junto a los sistemas operativos, es decir, sistemas operativos de GNU. Y por último, y una de las más importantes y utilizadas, el copyleft, que puede también realizarse una versión modificada bajo su copyright original y venderlo bajo cualquier licencia que se desee. Este es otro tipo de licencias GNU, pero su variante, por decirlo así, es que el desarrollador o programador
tiene la opción de escoger el tipo de licencia que va a utilizar luego de haber distribuido o editado el código a su necesidad. Después de haber hablado de las licencias que existen, veremos las ventajas y desventajas más apremiantes en este tipo de desarrollo, ya que el software libre es un modelo de desarrollo que tienen los programadores o analistas para crear aplicaciones de acuerdo a sus necesidades. Dentro de las ventajas más apremiantes tenemos que existen aplicaciones para todas las plataformas, Linux, Windows, Mac, entre otras. Es decir, que se va a dar la libertad de escoger a la persona o al usuario final qué tipo de sistema operativo es el que más le conviene para el tipo de desarrollo que se va a ejecutar. El precio de las aplicaciones es mucho menor. La mayoría de las veces es gratuito. Que sea software libre no lo hace gratis. Es algo que hay que tener en cuenta. Muchas veces la gente, porque diga open source o código abierto, cree de que el código debe ser gratuito. Y no, simplemente con este tipo de licencias se le está diciendo al usuario final que el autor del código se le sigue atribuyendo su desarrollo y que el programador o la persona que descarga esta aplicación puede distribuirlo y editarlo según su conveniencia. No quiere decir netamente de que la aplicación sea gratuita, a menos de que el desarrollador autor lo designe así. También está la ventaja de hacer múltiples copias y distribuirlas, como mejorar y editar el desarrollo de la aplicación. También está la libertad de uso con cualquier fin, específicamente fines educativos. Está la libertad de redistribución, la facilidad a la hora de traducir una aplicación en varios idiomas, mayor seguridad y fiabilidad, y por último, que el usuario no depende del autor del software, es decir, que no está amarrado a licencias que, por decirlo de esta forma, impidan ver el código fuente del programador. Simplemente se puede usar y editar a conveniencia de las necesidades del usuario final. Dentro de las ventajas que encontramos, y una de las más importantes, es que algunas aplicaciones bajo Linux pueden llegar a ser algo complicadas de instalar y por ende de manejar. ¿Por qué? Porque básicamente están codificadas en lenguaje Linux. La otra desventaja es la inexistencia de garantía por parte del autor. Al ser código abierto, open source, el autor no garantiza bajo ninguna circunstancia que la aplicación dé por exitosa todas sus ventajas y usos por los que se puede desarrollar. Otra de las desventajas más apremiantes es que carecen de interfaces gráficas amigables. Algunas aplicaciones tienden a ser muy sobrias y por ende su interfaz gráfica no es muy amable con el usuario final. Otra puede ser la poca estabilidad y flexibilidad en el campo multimedia y de juego. Muchas aplicaciones realizadas en entornos de desarrollo Linux suelen ser poco compatibles con otras aplicaciones e incluso con algunos sistemas operativos que están amarrados a sus aplicaciones. Y la última, y una de sus desventajas, es la menor compatibilidad con el hardware, ya que por ser Linux, mucho de el hardware que se utiliza está diseñado para empresas que son más reconocidas y que son los desarrolladores de software propietario, como lo son Windows y Apple. De ahí que Linux aún no tenga su marca de hardware y exista incompatibilidad con el software que se desarrolla en open source.
Ya una vez visto la licencia, pasaremos a ver qué es software propietario, cómo se aplica, quiénes son sus fundadores, las empresas que utilizan este tipo de desarrollos y cuáles son sus ventajas y desventajas más apremiantes. En el momento software propietario, el software propietario también conocido como software propietario privativo, es en la cual los propietarios establecen los derechos de su uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y en general cualquier otra consideración que se estime necesaria. Este tipo de licencias por lo general no permiten que el software sea modificado, desensamblado, copiado o distribuido en formas no específicas propias de la licencia. El software propietario, el término se empezó a emplear en el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos le pidió a IBM a distinguir entre hardware y software. En esos tiempos, IBM empezó a cerrar el código para volverlo software propietario. Aparte de eso, el software propietario obliga a la persona o empresa poseedor de los derechos de autor, tiene la posibilidad de controlar y restringir los derechos del usuario a su programa. Es decir, él puede hacer que no puedan entrar al programa o lo puedan modificar para así él mantener sus derechos y sus licencias activas. En este campo ahí su fundador principal fue la empresa IBM, la cual empezó a tomar los derechos de autor, como le indicaba anteriormente, en el momento en el que el gobierno de los Estados Unidos le pidió que se decidiera entre hardware o software. En el momento, dos de los más grandes exponentes a nivel de software propietarios y que están vigentes están el señor Bill Gates con Windows y Steve Jobs, ya fallecido, con Mac. En el momento, las dos grandes empresas como lo son Windows y como lo es Mac, se encuentran con una gran cantidad de software propietarios, es decir, varios programas que se mantienen con la prioridad de que ellos mantienen sus derechos de autor. Una de las grandes ventajas que tienen ellos es el hecho de tener garantías por parte del autor, es decir, ellos pueden pedir asistencia a sus autores a nivel del software para que le puedan dar mayor progreso al software. Aparte de eso, tienen sus interfaces gráficas, son mucho más robustas y mucho mejores para poder hacer el desempeño en movimientos gráficos. Además, tienen mucha estabilidad en multimedia y en juegos. Es decir, ellos pueden ingresar ningún programa a nivel de juegos va a crear errores o en multimedia va a crear errores para que no lo pueda manejar. La compatibilidad con su hardware es bastante fuerte, ya que al ser uno de los programas más vendidos, ellos mismos ayudan a que los hardwares sean propios para el sistema operativo. Sus desventajas, que no dejan hacer libre libertad de copia, es decir, no dejan hacer que la gente, que el resto de las personas cojan sus códigos para hacer distribución propia del sistema. Aparte de eso, a nivel de seguridad, son un poco más inseguros. Al ser ya tan distribuidos, se ha vuelto un poco más fácil ingresar a estas plataformas a nivel de inseguridad. Aparte de eso, el hecho de que el usuario dependa del autor también es una desventaja, ya que en el momento de que de pronto requiera hacer alguna modificación al sistema, no lo va a poder hacer porque el autor tiene todos los derechos sobre este sistema. En este momento, estas son las ventajas, las desventajas de los sistemas, de lo que era el software propietario. Muchas gracias por su amable atención y que tengan muy buen día.